La escritura es uno de los mayores inventos de la humanidad. Nos permitió registrar eventos importantes, transmitir conocimientos y preservar la cultura a lo largo de miles de años. Hoy, nos sumergiremos en un fascinante viaje a través de la historia de la escritura, desde los primeros pictogramas de 3500 años antes de Cristo hasta las modernas comunicaciones digitales. Cada época dejó su huella en las páginas de esta historia. Alrededor de 3500 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, en las ciudades de Uruk y Lagash, los sumerios crearon uno de los primeros sistemas de transmisión de información, los pictogramas. Eran imágenes simples, cada una de las cuales representaba un objeto o fenómeno específico. Por ejemplo, un círculo simbolizaba el sol y un zigzag representaba un río. Los pictogramas se utilizaban para registrar transacciones comerciales, contabilizar bienes y distribuir recursos. Los sumerios registraban información importante en tablillas de arcilla, usando palos afilados. Estas tablillas guardaban datos sobre productos, tierras y cosechas. Las anotaciones permitían a los sumerios mantener el orden en la economía y gestionar los asuntos del Estado. Es importante señalar que los pictogramas transmitían objetos y acciones concretas, pero no podían comunicar ideas complejas. Los pictogramas se convirtieron en la base para el desarrollo posterior de la escritura, aunque estaban limitados en sus capacidades. Aproximadamente en 3200 años antes de Cristo, en la antigua Mesopotamia, los pictogramas comenzaron a volverse más complejos y se transformaron en el primer sistema de escritura completo, la escritura cuneiforme. A diferencia de los pictogramas, la escritura cuneiforme no solo representaba objetos concretos, sino que también permitía registrar conceptos abstractos, como leyes, nombres y valores numéricos. La escritura cuneiforme era un sistema compuesto por cientos de símbolos, cada uno de los cuales se creaba con la ayuda de un palo de caña afilado, que dejaba marcas en forma de cuña en tablillas de arcilla húmeda. Estos símbolos eran imágenes simplificadas de objetos, pero sus significados eran mucho más amplios, lo que permitía transmitir mensajes complejos. La escritura cuneiforme se utilizaba en diversas áreas de la vida, para registrar transacciones comerciales, recaudación de impuestos, contratos y textos religiosos. Uno de los textos más conocidos escritos en cuneiforme fue el Código de Hammurabi, el primer conjunto de leyes, creado en el siglo XVIII a.C. Esta escritura no solo ayudaba a gobernar el Estado, sino que también preservaba el conocimiento para las generaciones futuras. Alrededor de 3100 años antes de Cristo, en el Valle del Nilo, surge la civilización egipcia, y con ella un sistema de escritura único, los jeroglíficos. Estos símbolos no solo se utilizaban para transmitir información, sino que también tenían un significado sagrado. Los egipcios creían que la palabra escrita poseía un poder mágico capaz de influir en el mundo de los vivos y de los muertos. Los jeroglíficos representaban tanto objetos concretos como conceptos abstractos. Este sistema de escritura se utilizaba para registrar textos importantes, como los textos religiosos y funerarios en las paredes de las tumbas y templos. Los sacerdotes egipcios grababan meticulosamente los jeroglíficos en las paredes de las pirámides y en papiros. Los textos más famosos incluyen el Libro de los Muertos y las inscripciones en las tumbas de faraones como Keops y Tutankamón. Estas inscripciones narraban la vida de los faraones y su viaje hacia el más allá. Los jeroglíficos consistían en más de 700 símbolos, que no solo podían representar palabras, sino también sonidos e ideas. Esto hacía que la escritura egipcia fuera compleja, accesible solo para un reducido grupo de sacerdotes y escribas. A pesar de ello, el sistema de escritura perduró más de 3000 años, hasta que en el siglo I de nuestra era fue reemplazado por formas de escritura más simples. En 1200 años antes de Cristo, durante el reinado de la dinastía Shang, la escritura china ya había adquirido su forma única, los ideogramas. Uno de los hallazgos más antiguos y significativos son las inscripciones en caparazones de tortugas y huesos de animales.
conocidos como huesos oraculares. Estos artefactos eran utilizados por los sacerdotes para predecir el futuro y registrar eventos históricos y rituales importantes. El sistema de ideogramas chino era extremadamente complejo. Cada trazo tenía su propio significado y podía cambiar el sentido de todo el símbolo. Esto requería una habilidad extraordinaria por parte de los escribas y estudiosos. Lo particular de la escritura china es que prácticamente no ha cambiado a lo largo de los milenios, manteniendo su estructura y fundamentos originales hasta el día de hoy. Los ideogramas se convirtieron en un símbolo de la cultura y sabiduría china, demostrando la fuerza y longevidad de esta antigua civilización. Aproximadamente en 1200 años antes de Cristo, en la costa del Mediterráneo oriental, los fenicios crearon el primer sistema alfabético del mundo. A diferencia de los sistemas complejos, como los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme sumeria, el alfabeto fenicio era más simple y universal. Cada uno de los 22 símbolos representaba un sonido específico, lo que hacía que este sistema fuera mucho más fácil de aprender y utilizar. El alfabeto permitió registrar información de manera más rápida y hizo la escritura accesible a un mayor número de personas. Los fenicios, siendo navegantes y comerciantes habilidosos, difundieron su escritura por todo el Mediterráneo, lo que favoreció su influencia en otros pueblos. Este alfabeto fue la base de futuros sistemas de escritura, lo que finalmente influyó en el desarrollo de la escritura en Europa y en todo Occidente. En el siglo VIII a.C., los griegos, tras adoptar el alfabeto fenicio, dieron un paso crucial en el desarrollo de la escritura al añadir vocales. Esta innovación fue una verdadera revolución, ya que permitió registrar el lenguaje con mayor precisión y expresividad. A diferencia del alfabeto fenicio, que solo tenía consonantes, el alfabeto griego se volvió más flexible y adecuado para escribir textos literarios y filosóficos complejos, lo que lo convirtió en una herramienta clave para la transmisión de información, literatura y documentos estatales. Este alfabeto se utilizaba activamente para registrar mitos, leyes y tratados filosóficos, lo que contribuyó al rápido desarrollo de la cultura escrita en las polis griegas. Esto desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de la cultura griega, desde los épicos poemas de Homero, como la Ilíada y la Odisea, hasta los trabajos filosóficos de Platón y Aristóteles. Entre los siglos II y IV de nuestra era, comienzan a aparecer en Escandinavia y el norte de Europa las inscripciones rúnicas, una de las formas más enigmáticas de escritura. Estos símbolos fueron utilizados por los pueblos germánicos y escandinavos no solo para registrar información, sino también en rituales mágicos. Las runas se grababan en piedras, armas y amuletos, y cada una tenía no solo un valor fonético, sino también un significado simbólico profundo. Las personas creían que las runas poseían poderes mágicos y podían proteger, predecir el futuro o traer buena suerte. Por ejemplo, uno de los alfabetos rúnicos más conocidos es el Futhark antiguo, compuesto por 24 símbolos, utilizado desde el inicio de nuestra era y extendido entre las tribus de toda Europa del Norte. Las inscripciones rúnicas se encuentran en piedras rituales, que a menudo servían como monumentos en honor a guerreros caídos o eventos significativos. Entre los siglos IV y VI de nuestra era, surge la escritura árabe, que se convertiría en uno de los sistemas de escritura más importantes de la historia. Su desarrollo está estrechamente ligado al surgimiento y expansión de la cultura islámica. El alfabeto árabe, basado en la escritura consonántica, constaba de 28 letras y era especialmente útil para la redacción tanto de textos religiosos como científicos. Uno de los eventos clave en la historia de la escritura árabe fue la redacción del Corán, el libro sagrado del Islam, que se convirtió en el modelo para todo el lenguaje literario árabe. La escritura árabe se extendió rápidamente por vastas regiones, abarcando el Medio Oriente, el norte de África y más tarde, Al-Ándalus. Además de los textos religiosos, también se escribieron tratados científicos en árabe, especialmente durante la Edad de Oro del Islam, cuando los eruditos árabes realizaron importantes descubrimientos en astronomía, matemáticas,
medicina y filosofía. En el siglo I a.C., el Imperio Romano comenzó a expandir activamente el alfabeto latino por toda Europa. El latín y su alfabeto se convirtieron en herramientas esenciales para la administración, los documentos legales y el intercambio cultural. El alfabeto latino, compuesto por 23 letras, era simple y conveniente, lo que facilitó su rápida adopción por los diversos pueblos bajo la influencia de Roma. Se utilizaba para registrar leyes, decretos y textos de la literatura clásica romana, como las obras de Cicerón, Virgilio y Ovidio. Incluso después de la caída del Imperio Romano en el año 476 de nuestra era, el alfabeto latino no desapareció. Continuó siendo utilizado activamente en la práctica eclesiástica, ya que el latín se convirtió en la base de los servicios religiosos en la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el alfabeto latino fue la base para los trabajos científicos y la correspondencia entre eruditos, además de ser el idioma de la comunicación internacional. Con el tiempo, el alfabeto latino se convirtió en la base de los idiomas europeos modernos, como el inglés, francés, español, alemán y muchos otros. Alrededor del año 300 de nuestra era, la civilización maya desarrolló uno de los sistemas de escritura más complejos de América precolombina. Este sistema único consistía en jeroglíficos, cada uno de los cuales podía representar tanto una palabra como una sílaba. Gracias a su flexibilidad y multifuncionalidad, la escritura maya se utilizaba para registrar todo tipo de información, desde eventos históricos hasta cálculos astronómicos. Particularmente importantes eran los textos religiosos y los mitos, que se inscribían en estelas, losas de piedra y códices, antiguos libros creados a partir de corteza de árboles. Desafortunadamente, la mayoría de los códices fueron destruidos durante la colonización española, pero algunos ejemplares únicos, como el Códice de Dresde, han sobrevivido hasta nuestros días. En el siglo XIV de nuestra era, los aztecas, quienes construyeron uno de los imperios más poderosos de América Central, utilizaban un sistema de escritura pictográfica. Su escritura consistía en símbolos, cada uno de los cuales representaba objetos, ideas o acciones específicas. Esto permitió a los aztecas registrar importantes eventos históricos, mantener crónicas y escribir mitos y textos religiosos. Los aztecas crearon los llamados códices, libros manuscritos en los que se combinaban imágenes y símbolos para transmitir conceptos complejos. En estos códices se podían ver escenas de rituales religiosos, guerras y descripciones de dinastías gobernantes. A pesar de su aparente simplicidad, la escritura pictográfica azteca era multifuncional y se utilizaba tanto para registros administrativos como para la preservación del patrimonio cultural. Desafortunadamente, la mayoría de los códices fueron destruidos, pero algunos manuscritos sobrevivientes, como el Códice Mendoza y el Códice Boturini, nos han dejado fragmentos de la asombrosa cultura azteca. En el siglo XV de nuestra era, el Imperio Inca, que se extendía por los territorios actuales de Perú, Bolivia y Chile, utilizaba un sistema único de registro llamado quipu. A diferencia de otras civilizaciones, los incas no tenían una escritura tradicional con símbolos y letras. En su lugar, empleaban cuerdas con nudos, donde cada nudo y su posición tenían un significado particular. El quipu permitía registrar información numérica, como datos sobre impuestos, cosechas y provisiones. Cada color y longitud de las cuerdas también podía transmitir información adicional, lo que ayudaba a registrar detalles en diferentes niveles. Los quipus eran manejados por especialistas llamados quipu camayocs, quienes sabían descifrar los nudos y entender su significado. Aunque el conocimiento exacto del sistema quipu se ha perdido, los arqueólogos siguen estudiando estos fascinantes artefactos que revelan la estructura económica y social de la civilización inca. En el siglo IX de nuestra era, los monjes bizantinos, Cirilo y Metodio, crearon un nuevo sistema de escritura para los pueblos eslavos, el alfabeto cirílico. Esto representó un paso importante en el desarrollo de la escritura en Europa del Este.
El principal objetivo de los hermanos era traducir textos religiosos, incluidos los evangelios, al idioma comprensible para los eslavos, para acercar el cristianismo a estas poblaciones. El alfabeto cirílico se convirtió en una herramienta esencial para la difusión de la fe cristiana y la formación de la cultura eslava. Basándose en el alfabeto griego, Cirilo y Metodio crearon un conjunto de símbolos más adecuado para los sonidos de los idiomas eslavos. Esto proporcionó a los eslavos acceso a la tradición escrita, permitiéndoles crear su propia literatura y preservar su patrimonio cultural. El alfabeto cirílico se difundió rápidamente entre los pueblos eslavos orientales y desempeñó un papel clave en su desarrollo cultural y religioso. Hoy en día, el cirílico es la base de lenguas como el ruso, ucraniano, búlgaro, serbio y muchas otras. En el año 1440, el inventor alemán Johannes Gutenberg creó la imprenta, lo que supuso una auténtica revolución en la transmisión del conocimiento. Gracias a la impresión y composición mecánica de textos, los libros comenzaron a producirse en masa, permitiendo a un mayor número de personas acceder al conocimiento. Este evento fue uno de los factores clave que condujeron a las revoluciones culturales y científicas del Renacimiento. Los siglos XX y XXI nos trajeron una nueva era de la escritura, la digital. Las computadoras, los teléfonos inteligentes y el Internet permitieron transmitir información instantáneamente en cualquier idioma del mundo. Los correos electrónicos, las redes sociales y los mensajeros instantáneos se convirtieron en los principales medios de comunicación. Hoy en día, la escritura ha dejado de ser un proceso físico. Se ha vuelto instantánea y global. La escritura ha recorrido un largo camino, desde las pictografías en tablillas de arcilla hasta los mensajes digitales en Internet. Este invento clave ha permitido transmitir conocimiento a lo largo de los milenios. Solo podemos especular sobre cuál será el próximo paso en el desarrollo de la escritura. Tal vez seamos testigos de nuevas y asombrosas formas de comunicación en el futuro. Gracias por ver. Suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos.